Bien, buenos días a todos. Buenos días. Estamos a 16 de julio del 2017. Estamos por dar inicio al tema 50, número 50. Ya hemos avanzado un poquitín. Entonces hoy lo vamos a canalizar de una manera como recapitulación de lo que ya hemos visto. Vamos a verlo de manera superficial también, porque pues, cada punto de estos que anotamos, cada punto se lleva 2 sesiones. Entonces lo vamos a ver de manera rápida, con la intención de englobar todo lo que hemos visto y de recordar, ¿verdad? Alguien me preguntó qué significaba en lo espiritual que David había derrotado a Goliat. Sí, David con una piedrita le dio en la cabeza a Goliat y lo derrumbó. Y después se acercó y con la propia espada de Goliat lo degolló. Visto en lo carnal, conforme a lo literal, como lo indica la Biblia, parece una masacre, ¿verdad? Algo no correcto, que alguien mate a su semejante. Conforme a Moisés, así está establecido. Conforme a Moisés. Conforme a Elías, hay que escudriñar en las Escrituras para buscar el significado de las palabras y poder entenderlo en lo espiritual para que la revelación llegue. ¿Qué significa piedra? Testimonio. Es un testimonio. En el caso de David tenía testimonio de la palabra de Dios. Entonces cuando David da testimonio de él, le avienta su piedra, da su testimonio, Goliat la recibe en la cabeza. Aquí es donde piensan, analizan. Entonces le pega en la cabeza, en su mente, le renueva las ideas. Le quitó la ignorancia. Le quitó su ignorancia. ¿Sí? ¿Qué simboliza la espada? La espada, vámonos por ahí, Efesios 6, 17. Es la palabra. Es la palabra de Dios. La espada simboliza la palabra de Dios. El Espíritu de Dios, la palabra de Dios, está relativamente en la sabiduría de Dios. ¿Sí? 6, ¿qué libro? Efesios 6, 17 creo. A ver. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Se fijan que está conjunto. Entonces, David lanza la piedra que le pega en la cabeza a Goliat, le quita sus ideas que están en la cabeza. Después, con la espada, con la palabra de Dios, con la misma espada de Goliat, o sea, con el mismo espíritu de Goliat, se degolló a Goliat. No quiere decir que le haya quitado la cabeza, quiere decir que le quitó sus ideas. Ignorancia. Sí, le quitó su propia ignorancia. ¿Por qué? Porque cuando yo les hablo, es el espíritu de ustedes el que lo recibe. Y es el propio espíritu de ustedes el que les va a hacer caer sus ideas de que Dios murió, de que Dios esto, de que Dios lo otro. Pero lo tienen que aceptar con un testimonio, con un testimonio que yo les doy. Sí, lo saco de la Biblia el testimonio, no me lo inventé yo, viene en la Biblia. Y después, ustedes mismos, con su espíritu, al recibirlo, cuando a ustedes el espíritu les da testimonio de la verdad, ustedes mismos se quitan sus ideas anteriores. Bueno, entonces si lo vemos desde este punto, David era un ser pequeñito, era chiquito, comparado con Goliat. La palabra de nosotros es chiquita comparada con todo el mundo, por así decir. Pero el testimonio de David, la piedrecita de David, venció la carnalidad que era Goliat.
¿Sí se entiende? Amén. Bien. Ahí tenemos una semejanza. Es un tema amplio, ya les dije, pero estamos pasando rapidito. Hace días estaba viendo en Discovery Channel que gente sigue buscando el Arca de la Alianza. El arca, una caja de madera. ¿Dónde están las tablas? ¿Dónde está la palabra de Dios escrita en tablas? Buscan un testimonio físico. Pero dice la palabra, dice, en sus mentes pondré mi palabra. Hebreos 10, 9, 10, algo así, 10X. Dice, en sus corazones pondré mi palabra y en sus mentes las escribiré. Bien, ¿qué significa arca? Ya hablamos qué significa arca. Arca significa palabra de Dios. Por lo tanto, olvídense de un barcote o de un barquito. No existe tal cosa, por eso no lo han podido encontrar. Si encontraron el Titanic que se hundió, el arca de Noé no se hundió y no la han podido encontrar. Metafóricamente hablando, ¿verdad? A veces hay que ponerle poquito sarcasmo a la situación para que dé una estrujadita a la mente del que está oyendo y se haga la misma pregunta. Sí, el arca, la palabra de Dios no la van a encontrar. Algunos por ahí, entre ustedes, han visto aquellas películas que hacían de donde se buscaba el arca de la alianza, el arca del pacto, donde andaban aquellos arqueólogos buscando el arca del pacto, porque allí estaba una bebida que les iba a dar vida eterna. Sí, buscaban una caja, lógicamente. Esa bebida les iba a dar vida eterna. Y buscaban esa bebida para consumir. Beber, ¿qué significa en arameo antiguo? Edificarse. Beber es edificarse. Comer es hablar. Entonces, cuando buscan el arca, pues difícilmente la pueden hallar en lo físico, porque el arca es la palabra de Dios. ¿Sí? Difícilmente la pueden hallar en lo físico. Donde se puedan estar perdiendo ahí, márquenle un alto para no confundirlos. Si se fijan, aquellos que buscan el arca de la alianza en lo físico no han encontrado nada. Y tienen muchos años buscando el arca de la alianza, donde dice la palabra que está el bastón, la vara de Aarón y las tablas de piedra, ¿eh? Las dos tablas de piedra. Pero si lo analizan en la palabra de Dios, que es el arca de la alianza, va incluidas las dos tablas de piedra, que es el mensaje dado a Moisés. En la misma palabra de Dios, que es espiritual, que es la revelación, primero está las tablas dadas a Moisés. Y luego dice, y el bastón que retoñó, que reverdeció. ¿Qué significa el agua? Pecado. El pecado. Entonces, el bastón que reverdece es lo mismo que cuando Moisés saca agua de la peña, saca agua de la piedra. ¿Sí? Moisés saca pecado de la piedra. ¿Sí? No saca revelación. ¿Por qué? Porque es el mandato que él tiene. Sacar agua. O sea, por eso Cristo Jesús viene para que la ley se cumpla en él. Cristo Jesús es la carne. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Somos espíritu, alma y una mente. En la Biblia nunca van a encontrar que dice, y el alma se convirtió en carne. O el alma se hizo carne. No van a encontrarlo. O el espíritu del hombre se hizo carne. O la mente se hizo carne. No van a encontrar eso. Pero sí van a encontrar, y Dios fue manifestado en carne. Ya lo vimos anteriormente eso. Sí, en el tema anterior. El verbo fue hecho carne, Juan 1:14.
Bien. Por ahí ya queda claro cómo el arca de la alianza está relacionado con la palabra de Dios y con la revelación. Todos ustedes tienen el paso al arca del pacto, al arca de la alianza. Todos ustedes están en ese proceso del nuevo nacimiento. Cuando ustedes llegan la revelación, van a tener el nuevo nacimiento. O sea, es lo mismo. El arca de la alianza, el arca del pacto es dada al Espíritu. La revelación es dada al Espíritu. Se preguntarán, ¿y por qué no a la carne? ¿Por qué la palabra de Dios no es dada a la carne? ¿Por qué el Espíritu? ¿Tú sabes qué? No. Porque el Espíritu es el que produce fe. Fe agrada a Dios. El alma, la mente, la carne, el pecado, la concupiscencia no producen fe. Por eso la palabra de Dios es dada al Espíritu y el Espíritu deberá pasarla al alma y del alma pasa a la mente y la mente somete al cuerpo y en el cuerpo está el espíritu animal, que son los pecados, que son los demonios. Hay que ver que ya vimos que hay 6 cuerpos, ¿verdad? El cuerpo de Dios, que es el celestial. El cuerpo espiritual, que es el de nosotros, como nos hizo Dios. Y luego viene el cuerpo psíquico, que es el alma. Alma en arameo antiguo significa psiquis. Y luego enseguida el cuerpo físico, que es este en el cual estamos, esta carnita que es Cristo Jesús. Luego enseguida hablamos del cuerpo mental. Bueno, el cuerpo es el cuerpo psíquico, el cuerpo mental, que es nuestra mente la que analiza. Y luego el cuerpo físico. Y por último están los demonios, el cuerpo animal. Vamos a abrir por ahí a Eclesiastés 3:21. Eclesiastés 3:21. Nada más para confirmar que los demonios son el cuerpo animal y que al mismo tiempo ellos son liberados cuando... Son 6. Son 6. De Dios, espiritual, psíquico, físico, animal y todo. Mental. 21. Sí, 3:21. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba Sube al cielo. y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? ¿Ok? ¿Se fijan? O sea, cuando se termina nuestra vida terrestre, que muere este cuerpo físico, el espíritu de los hombres va hacia arriba. Pero el espíritu de los demonios vuelve a su lugar, hacia abajo. La tierra. La tierra. Aquí es donde domina Satanás, el padre de la mentira. Si se fijan, son espíritus que están en nosotros. Por eso, vamos allá a 6:70, Juan, el Evangelio de Juan 6:70. Nos dice la palabra, dice, yo los escogí a los 12, pero uno es diablo. ¿Quién era el diablo? ¿Quién se sabía el diablo? Judas Iscariote. Judas Iscariote era el diablo. ¿Por qué? Porque él ya sabía que traía en sus carnes la naturaleza de maldad. En las carnes están las emociones, la naturaleza de maldad. Cuando ustedes sienten emociones, deseos carnales, son los demonios. Y él ya lo sabía, ya tenía la revelación de que él traía esas emociones carnales. Ahora fíjense en un detalle, yo los escogí a los 12, pero uno es carnalidad, es diablo. Los otros 11 son espirituales. Uno es carnalidad, los otros tienen que ser espirituales. No hay para dónde irse, nada más hay de dos, espiritual y carnal. Si uno es carnal, los otros 11 son espirituales, definitivamente.
Por eso Cristo Jesús se sustenta en sus 12 apóstoles. Cristo Jesús es la palabra de Dios. Ahora cuando lean en lo literal, cuando lean Cristo Jesús, cámbienlo por palabra de Dios o por revelación y les va a ser más fácil entenderlo. La palabra de Dios se sustenta en 12 pilares. Y uno es usted que sabe que tiene la naturaleza del demonio en su carne. ¿Qué iba? 6:70. ¿Qué dice? Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros, los 12, y uno de vosotros es diablo? Ah, ok. Estamos dando testimonio de que hablo verdad. Uno es diablo. Vamos a empezar entonces rápido con esto. Hay un solo Dios todopoderoso, inmortal e invisible. Ya lo hemos visto como en 5 o 6 temas, así parcial. Ya hemos criticado las fotos, las cualidades de un Cristo que tenemos hoy día dibujado en carne. ¿Sí? Pero bien, aquí sabemos que Cristo vino en carne, que es la primera gracia, y es toda la carne, no uno solo. La carne es suya, la carne es suya, la carne es suya. Por eso dice Isaías 53, 4 y 5, en Él están todas las dolencias, todas las enfermedades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todo lo que sentimos físico lo sentimos en la carne, y la carne es Él. Lucas 24, 39, que dice: tóquenme, esto que ustedes están tocando soy yo, los huesos soy yo. Dios a ustedes los hizo en espíritu. Todos nosotros fuimos hechos en espíritu, alma y una mente, no carne. Dios no nos hizo en carne. Dios nos puso un hábitat para que yo entre en Él. Por eso nos dice: voy a prepararles habitación, porque en la mansión de mi Padre muchas moradas hay, una para cada espíritu y alma. Entonces Él es el que nos recibe, espíritu y alma, que soy yo, entramos en Él. ¿Qué hablamos hace días del hijo pródigo? Hablamos de que uno se fue al mundo, ¿verdad? Y anduvo en el mundo y se gastó todo, y después regresa. Pero otro se quedó con el Padre y allí aguantó. Y la palabra dice: el espíritu a la verdad está dispuesto, la carne es la débil. Ahora véanlo, apliquen esa parábola, pero en yo y Dios. ¿Qué soy yo? Yo soy espíritu y soy alma. ¿Sí? El espíritu con Dios está dispuesto, que es el hijo mayor. Pero el alma, que es el hijo menor, se fue a la carnalidad primero y anduvo en el mundo, anduvo gozando de todos los deseos carnales. Sí, las lujurias, las ambiciones, las envidias, la pereza, la gula, el hablar del semejante. El alma pasa por todos esos filtros. ¿Para qué? Para que por medio de la carne se esté perfeccionando. Por medio de Cristo Jesús es la perfección. Ahora, si se dan cuenta, los 2 hijos que tuvo aquel Señor están hablando de Dios, y los 2 hijos, que es espíritu y alma. Uno se mantiene con Dios y el otro anda en el mundo primeramente. Por tanto, la palabra de Dios va a salvar al alma. El alma, cuando entienda, va a regresar a Dios. Es el hijo pródigo, es el alma que regresa con Dios. ¿Cuándo? Cuando entienda la revelación. Ya lo captaste, ¿verdad? Cuando entienda la revelación, el alma es la que regresa. No el espíritu siempre ha estado con Dios. Por tanto, cuando el arca de Noé ha caído en sus mentes, cuando el arca de Noé dije, no, cuando el arca de la alianza ha caído en sus mentes y les renueva su mente, son ustedes los que están naciendo en una mente renovada. Son ustedes los que están tomando el camino hacia Dios, porque saben que ya no van a morir. Establecido está para el hombre que muera una sola vez. Esa sola vez es la muerte espiritual. Después es el juicio de Dios.
Vámonos ahí a Hebreos 13, no, 9:27. Establecido está para el hombre que muera una sola vez. Cuando el hombre se retira de la palabra de Dios, cae en la muerte espiritual. Luego se encarna y sigue muertos espirituales. Hasta que la palabra de Dios, que es Cristo Jesús, resucite en nosotros. O sea, volvamos a conocer la palabra de Dios. Cuando Dios nos creó, conocíamos la palabra de Dios. Teníamos vida. Después nos retiramos de la palabra de Dios y caemos en la muerte espiritual. Y ahí nos vamos a mantener hasta que el alma sea renovada. ¿Sí? Y vuelva otra vez a tener vida, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Juicio es voluntad, pero de Dios. Es como cuando dicen los antiguos, este muchacho no tiene juicio, no tiene control de su voluntad. ¿Sí? Sí está cayendo entendimiento. Bueno, vamos a hacer una ligera pausa.